le estoy mandando un documento donde hay un plano, un diagrama para construir una base de datos, un modelo físico de palabras. Los datos realmente se guardan en archivos y dentro de esos archivos hay estructuras llamadas tablas. En el PDF están las tablas, en otras palabras. ¿Pero qué es una tabla? Una tabla es una estructura compuesta de filas y columnas. En el modelo relacional, que es en el que vamos a trabajar, porque ese puede ser un DBMS, que trabaja con bases de datos relacionales, ¿no? Las bases de datos de core, las que cumplen con las tres formas normales, las que tienen como estructura principal tablas que se relacionan entre sí con relaciones de integridad referencial basadas en clave primera y clave foránea. Ahí es donde se necesita tener un poquito ya de conocimiento del diseño. Tienen que tener bien clara la idea de qué cosa es clave primaria y qué es clave foránea, porque si no van a hacer cosas pero no van a saber por qué la hacen. Por eso es importante el uso de modelamiento de datos o diseño de base de datos, porque ahí es donde se madura bien la idea de lo que es una base de datos relacional, su origen, ¿no? Y cómo es que se llega a este modelo y por qué. Las estructuras planas en el modelo relacional básicamente son tablas. Son estructuras formadas por filas y columnas, donde a cada fila se le conoce como registro. Y a cada columna se le conoce como campo. Cada registro es una unidad que guarda datos que se relacionan a un objeto en particular. Y cada campo guarda datos de la misma especie. Por ejemplo, si esta fuera la tabla de clientes, aquí podría estar el código del cliente, el ID del cliente, así se podría llamar este campo. Este se llamaría, por ejemplo, el nombre del cliente. Esta podría ser, por ejemplo, el root del cliente. Y este podría ser, por ejemplo, la dirección del cliente. Podría haber más. Este sería el registro del cliente 1, del cliente 2, etc. Pero los datos van a ir acá, en cada fila. Este sería el dato del cliente 1, su nombre, su root, su dirección, etc. Este sería el cliente 2, su nombre, su root, su dirección, etc. Cada registro es un cliente. Claro, el llegar a esa estructura es porque ha sido normalizada, porque la estructura ha sido pasada ya por las formas normales. Se supone que está en tercera forma normal como mínimo, donde no existe primera forma normal, ¿qué no existe? La diferencia parcial. No. Grupo repetitivo. No existe el grupo repetitivo. 2. No existen dependencias parciales. 3.
Dependencia transitiva. Ya existen dependencias transitivas y eso es lo básico y indispensable para que la estructura sea relacional. Si no cumple con esas tres, no es relacional. Entonces se supone que ha cumplido. Esa estructura es en tercera forma normal. Bien, entonces a las columnas se le conoce como campo y a las filas se le conoce como registro. Entonces esta es una tabla. Esta es una tabla que podría tener un nombre y debe tener un nombre. Por ejemplo, la tabla cliente. En el modelo conceptual, las entidades se nombran en singular y con mayúsculas. Luego se pasa al modelo lógico y se conserva generalmente el mismo nombre. Luego se pasa al modelo físico y se conserva el mismo nombre. Cuando se implemente ya la base de datos, podría cambiarse el nombre si desean y podría tener plurales y podría tener mayúsculas y minúsculas. Si en lugar de cliente podría ser clientes, ¿no? Podría ser cuestión de la implementación. Yo quiero que se conserve el nombre desde el diseño mismo, ¿no? Para evitar confusión. Bien, entonces las estructuras de las tablas ya tienen que estar definidas por el modelo. ¿Y quién es el modelo? El diseñador. Él es el que decide cómo van a ser las tablas, cuántas van a ser, cuántos campos van a tener, cómo se van a relacionar. Todo eso obedece a un diseño, a un trabajo de diseño que ha pasado por las reglas de normalización o transformación para llegar al modelo lógico y luego al modelo físico. Bien, supone que se va a usar. Pero ahora, para ese QL server yo tengo que saber exactamente qué campo voy a tener. Por ejemplo, va a haber ID de cliente ya, pero tengo que definir qué cosa va a ir acá, qué tipo de datos va a ir acá. O sea, tengo que elegir tipos de datos. Acá van tipos de datos. Pero tipos de datos que se usan en ese QL server. Entonces, tarea para la próxima clase, traiga en un papel un resumen de los tipos de datos que se usan en ese QL server. Para usted, no haga su cuadro comparativo a ver qué tipos hay. Por ejemplo, para números hay varios tipos. Empezando que con números usted puede hablar de enteros y números con parte entera y decimal, o sea, números reales. Pero dentro de los enteros hay varios, hay chiquitos, medianos, grandes, muy grandes. Y dentro de los números reales, que tienen parte entera y parte decimal, pueden haber de varios rangos, de varias aproximaciones, inclusive algunos especiales como el tipo money para guardar datos tipo dinero. Y así, entonces usted haga su cuadro comparativo, porque si nos ponemos a hacer acá el cuadro comparativo, no vamos a pasar el tiempo en eso y eso lo pueden poner en cualquier parte, es perder el tiempo. Pero si haga su resumen, ¿ya? ¿Para qué? Para que luego pueda especificar ya, a ver, en esta tabla, qué tipo de datos puede usar. Por lo general le van a dar un documento como el que le acabo de mandar. Le acabo de mandar un documento, ¿lo viste ahí? Modelo físico de ejemplo. Es un doc. Cópielo, ya saben, no abra nada en la carpeta compartida. Solamente sirva de recepción nada más. Cópielo y pégalo en su carpeta de trabajo. No lo abra ahí. ¿Ya? Ya en su carpeta de trabajo, ahí abra. ¿No? Se supone que esto es el resultado de un diseño de base de datos que ha llegado a esta conclusión. Que tiene una tabla cliente, que tiene una tabla pedido, que tiene una tabla detalle de pedido y una tabla artículo, ¿no? Que en el cliente se ha definido un tipo char de 5, en pedido se ha definido en ID pedido un char de 10, en artículo un ID artículo char de 5 y en detalle pedido
una combinación de claves foráneas que hacen una clave primaria en conjunto, que es una clave primaria expuesta, ¿no? Como pueden ver, ahí ya tengo un modelo a seguir. Ya tendría que utilizar esa estructura que me están indicando en el plano para poder llevarlo a SQL y crear mi base de datos que luego tenga esas estructuras almacenadas. Cuando yo creo una base de datos, como en el caso anterior que he creado de bases de datos, sí he creado, pero he creado el contenedor, he creado el lugar físico donde va a existir la base de datos con sus objetos de base de datos, pero todavía no tiene ningún objeto. Entonces, hemos creado la base de datos comercio, por ejemplo, pero ya se puede guardar datos ahí. Todavía porque no tiene tablas. Es como decir, voy a separar un terreno para construir. Tengo el plano, digo, ¿a dónde está ubicado? En tal sitio, y pongo ahí un centro perimétrico, pongo un letrero, esta es una obra que se va a construir en tanto tiempo, etcétera, etcétera, pero todavía nadie puede ir a vivir ahí. Está separado nomás, el terreno. Falta construir el edificio, donde van a estar las habitaciones, donde van a vivir las personas. En este caso, se necesitan los objetos donde van a existir los datos de los clientes, de los pedidos, de los artículos. Todavía no existen. Bueno, pero primero tenemos que empezar con crear el contenedor. Entonces, ventana de consulta y vamos a crear la base de datos primero. Nos ubicamos en master y creamos la base de datos en mi data unidad mi data y tamaño inicial 5 y a todo lo demás igual. Este voy a ponerle 50. Voy a crear una base de datos que la voy a llamar, a ver, no sé si tengo MD4 de aquí. No, porque eliminé, no hay problema. Voy a crear una base de datos que la voy a llamar MD prueba 4, dándole estos archivos de definición, uno de datos y otro log. En primer lugar, debemos verificar que se haya creado bien. Refrescamos acá, por si acaso está, tengo que prueba 4. Pero ahora voy a obedecer al diagrama. El diagrama dice que debo tener 4 tablas: cliente, pedido, detalle pedido y artículo. Entonces vamos a empezar con alguna de ellas.
ejemplo, según el modelo físico, la tabla cliente tiene 3 campos y el cliente es de tipo char de 5. Un char de 5 en SQL, ¿qué significa? Significa un campo que guarda textos hasta de 5 caracteres. Pero al decirle char estoy diciendo que es un campo con 5 caracteres fijos de todas maneras. El not null está especificando que este campo es obligatorio, que no acepta valores nulos. Si no le pongo nada por defecto, significará que sí acepta nulo. ¿Qué significa un null? Significa que uno de estos campos podría no haber datos. Si no hay datos, está vacío. No es que haya cero, no es que el espacio en blanco, simplemente no hay datos. Y el no haber un dato significa nulo. Cuando no hay un dato, eso se entiende como nulo. Ya, pero ahora los dos primeros son obligatorios, el tercero no lo es porque no tiene nada acerca del nulo. Tranquilamente podrían, al momento de ingresar un registro, decir dirección no tengo, no la pongo, se acabó. Pero si es obligatorio que tenga código y además es obligatorio que tenga nombre, pero en dirección podría ser que no lo ponga. Ahora, quiero que entiendan una diferencia entre char y varchar. Ya lo van a ver con más detalle todo lo demás, pero estas cosas sí es importante que lo tengan ahí presente. Si yo defino un tipo de dato así, por ejemplo, char de 5, ponerle más, char de 8, significa que puedo definir para un campo, si defino esto para un campo, en ese campo van a ver la posibilidad de ingresar 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si defino un tipo varchar de 8, significa que tengo la posibilidad de ingresar hasta 8 caracteres también en ese campo que lo define así como varchar de 8. Hasta ahí está casi lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando use los datos? ¿Qué pasa cuando ingrese datos a un campo que está definido como char de 8? Voy a ingresar, por ejemplo, CEPS. Tiene 1, 2, 3, 4. Y aquí hay 4 que no se están usando. ¿Cómo ingresa realmente esta cadena al campo donde se haya definido? Realmente ingresa así. Los 4 caracteres que no se están usando se rellenan con blancos, con espacios en blanco. Y al final ingresan 8 caracteres de todas maneras. Eso es para un char. Aquí se pone el tamaño máximo. Usted define eso. Voy a poner, ¿no? 1000.
puede poner 500, ¿no? Ya depende de qué es lo que quieres pedir, pero no le conviene en chat que ponga muy grande, porque sabe qué pasa, de todas maneras ingresa lo máximo que puso y se rellena con blanco. En cambio, en este caso, si define un campo así, varchar de 8, y vamos a poner el mismo ejemplo, que va a ingresar la cadena CEPS. ¿Qué pasa realmente en la tabla cuando ingresa este dato para este campo varchar de 8? Ingresa la cadena CEPS, nada más 4 caracteres, no ingresan 8, quiere decir que estos de acá que no se usaron se eliminan. Por eso se llama variable, varchar de 8, como máximo acerca 8, está bien. Pero si no usa los 8, ingresa solamente los que está usando, el resto no se usa, no ocupa espacio. En cambio acá sí, cada dato va a ocupar 8 de todas maneras, sí o sí. Así use uno nomás, el resto lo irá con datos. Entonces, ¿cuál es más conveniente usar? Varchar parece no cierto, claro, pero entonces ya no usemos nunca char. No, por algo está. Por algo está. El tipo char fijo, se usa cuando usted está seguro de la longitud de la cadena de texto que va a poner. Y hay casos en los que sí está seguro. Por ejemplo, si al cliente le agregáramos DNI, que no tiene, el DNI, ¿cuántos caracteres tiene? 8. Y eso es fijo. Si le pusiéramos un root al cliente, ¿cuántos caracteres tiene? 11. Entonces, en esos casos, cuando usted está seguro del tamaño del dato, use char fijo. O en los casos en que se trata de una clave primaria. Fíjese que ahí el cliente ha sido definido como clave primaria y es char de 5. Normalmente a una clave primaria, si este es carácter, aunque ya no está muy de moda esto, hay que ponerle char fijo. Le digo no está muy de moda porque actualmente la tendencia es que las claves primarias sean enteras. Pero a veces no se puede contradecir a la realidad. O sea, en la realidad están manejando, por ejemplo, el código del cliente C0001, C002, o sea, empiezan con letra, ¿no? O producto PABC450194194YZ, un código medio raro que lo usan por identificación. Entonces, eso ya no es número, es alfanumérico, tiene que ser texto. Entonces, para las claves primarias, es preferible usar, si es que es texto y no hay otra manera de evitarlo, char fijo. Por eso que a las claves primarias de ahí le puesto char. Y varchar cuando se trata pues de datos que no sabe qué longitud van a tener. Sin embargo, usted va a tener una cosa en su investigación que va a ser seguro, algo podría tener un tipo n varchar y un n char. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una n por delante. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. En n char de 8 podríamos poner esto. En n varchar de 8 tenemos 8 disponibles también. Y en n char de 8, si no pongo todos los caracteres se rellena con blancos.
Y en n varchar de 8, si no pongo todos los caracteres, se usan solo los que se ingresaron. Este es igualito. Hasta ahí está igualito, lo mismo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que aquí usted puede poner estas letras que está acostumbrado a usar en el mundo occidental, pero también podría poner eso. ¿Qué es eso? Ese es chino. Aunque no sé qué escrito, ¿no? Pero es chino. Podría escribir esto también. ¿Eso qué es? Es árabe también, pero tampoco sé qué escrito. Es árabe. Lo que pasa es lo siguiente. En este tipo, n char o n varchar tiene disponible 8 caracteres, pero en cada carácter tiene disponible el juego de caracteres del mundo occidental que conoce, y también tiene disponible caracteres del mundo no occidental, chino, árabe. Es más amplio, pero sí son 8 lugares. El problema es el espacio. ¿Cuánto ocupa como máximo este tipo? 8 bytes. Y este, 8 bytes. Y este, 16 bytes. Y este, 16 bytes. Ah, el doble. La cantidad de caracteres es lo mismo, pero el tamaño físico del archivo es mayor porque tiene mayor capacidad para los caracteres, pues, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahora, cuando elegir, pues uno o lo otro, depende pues de las reglas de negocio. Si se trata de una empresa que tiene negocios internacionales y que algunos de sus clientes o usuarios son del mundo no occidental, como es la actualidad ahora los negocios, con chinos, con árabes, entonces tiene que poner eso. Le va a ocupar el doble de espacio nada más, pero tiene esa posibilidad. ¿Ya? Por lo demás es similar. Entonces, para crear una tabla, crear table, nombre de tabla, entre paréntesis los campos, nombre de campo, tipo de dato. ¿Eso de dónde lo estoy sacando? Del modelo físico. Tiene que tener un modelo físico para guiarse. ¿Por qué está haciéndolo así? Porque el modelo físico viene de un modelo lógico, y porque el modelo lógico viene de un modelo conceptual, y porque el modelo conceptual viene del estudio de análisis de la realidad, y porque el modelo lógico ha sido normalizado a la tercera forma normal. Si cumple todo eso, llegó a esa estructura. Y estamos suponiendo que esos pasos están bien, y estamos guiando nada más de los resultados del diseño, que ahora lo estamos aplicando a código, ¿no? A código. Entonces, ¿se acuerdan los que llevaron modelamiento de datos? Pues llegábamos hasta ahí nomás, el resto lo hacía Learning, porque genera código, ¿no? Y les dije, tal vez no entiendan algunas cosas que genera Learning, no importa, porque es una herramienta nada más. Ahora sí usted va a entender con detalle qué significa cada instrucción para implementar una base de datos, ¿no? Bien, crear table, nombre de campo, tipo de datos, si es que acepta o no nulos. Bien, creamos nuestra primera tabla, pero primero hay que ubicarse en la base de datos. Use prueba 4, porque si no lo vamos a mandar a master. Fíjense que acá arriba están mandando a master. Y en master no quiero que se creen las tablas, sino en mi base de datos que he creado, que se llama prueba 4. Entonces, selecciones el nódulo ejecutivo. Estoy seguro que estoy ahí, claro, porque aquí mira arriba. Dice prueba 4. Prueba 4. Ahora sí. Ahora voy a crear mi tabla cliente. Mi primera tablita en prueba 4. Ejecuto. Ya está. Ya está mi tabla con los campos. Pero lo pedí de cliente clave primaria, sí. Pero después lo vamos a hacer. Primero vamos a crearle los campos nada más con los tipos, etc. Pero el especificar si es clave primaria, si es clave foránea, eso lo vamos a especificar después, porque resulta que las claves primarias
son objetos aparte. Bueno, pertenecen a la misma tabla, pero son objetos de otro tipo, son objetos tipo constraint. Y tenemos que entender bien qué significa un constraint. Por ahora solamente los campos. De la misma manera entonces va a crear los demás. Como usted tiene ahí su modelo físico, a ver, manos a la obra. Yo le mandaba el modelo físico por aquí, un documento, ¿no? Termine de crear todas las otras tablas de acuerdo a lo que dice este modelo físico. Olvídese de las claves primarias, de las claves foráneas. Por ahí, por ejemplo, dice de que ID de cliente es FK. Esto no lo considere, pues, ¿no? O sea, no vaya a poner FK aquí al costadito, ¿no? Así nomás. ID de cliente, chardecito, esto no le ponga, FK no le ponga, ¿no? Arriba ID de pedido, fecha pedido, sí, todo eso sí está bien, pero donde dice FK no le ponga FK, solamente ponga el nombre del campo. ID de pedido, char de 10. ID de artículo, char de 5. Nada más. Y lo demás continúe tal y como está. No se preocupe todavía con las claves primarias y las claves foráneas, que luego lo vamos a definir. Por ahora lo único que me interesa es que definan bien las tablas y los campos que van a las tablas. Si tienen nulos o no tienen nulos, ya eso va a depender, ¿no? de reglas de negocio, ¿no? En el caso del pedido, fecha del pedido me parece que es obligatorio, no debería haber un pedido sin fecha. Y todo lo que es clave primaria es obligatorio de todas maneras, o sea, a todo lo que es obligatorio le va a poner not null.